Continuamos entonces con el tema. Vamos a ver ahora 5 propuestas para reinterpretar normas y modificar prácticas en torno al debido proceso, en torno al proceso penal a que tienen derecho las personas con padecimientos mentales. Nuestro norte, nuestra premisa debe ser que si el derecho penal quiere seguir ocupándose de las personas que no tienen capacidad de culpabilidad, no puede menos que respetar todas y cada una de las garantías procesales que le son reconocidas a los imputables. De lo contrario, habría, como ya dijimos, una violación al principio de igualdad y de no discriminación. La primera propuesta, la más obvia, es que no debe ser legalmente admisible la aplicación de una medida de seguridad sin un juicio previo en el que discutamos qué cosa. Por un lado, la materialidad y la autoría del hecho, la tipificación, la inexistencia de causas de justificación o de inculpabilidad que sean consistentes con el estado de inimputabilidad. Y segundo, donde discutamos cuáles son las razones médicas, psiquiátricas, psicológicas y sociales que fundamentan la necesidad de una internación o de un tratamiento coactivo. Surgen algunos problemas, ¿no? Estamos todos de acuerdo en que no se puede privar de libertad sin juicio, y así fue que, por ejemplo, en el artículo 1 del Código Procesal Penal de Santa Fe, se previó que no puede haber medida de seguridad sin juicio previo. En el artículo 306 se deja bien aclarado que si una persona es declarada inimputable se la debe sobreseer, si no se va a aplicar una medida de seguridad. Pero si se quiere aplicar una medida de este tipo, el juez no debe sobreseer y debe remitir el caso al tribunal de juicio. Y acá empiezan algunas confusiones, a mi criterio algunos jueces locales de primera y de segunda instancia no lo están resolviendo de un modo satisfactorio. Hemos constatado casos en los cuales la defensa solicita el sobreseimiento, se hace una audiencia, se alega, se produce la prueba, y bueno, ¿qué pasa? La fiscalía se opone porque manifiesta que si bien la persona es inimputable, va a pedir una medida de seguridad. Por lo tanto, el juez, al resolver esta cuestión, lo que hace es decir que efectivamente la persona es inimputable, pero que no puede sobreseer y lo manda a juicio. Y lo que está fallando en este caso es que lo están enviando a juicio sin que previamente exista una acusación, sin que previamente se ofrezca la prueba y sin que previamente la defensa pueda hacer un ofrecimiento de prueba respecto de la necesidad de una eventual medida de seguridad que el fiscal dice que va a pedir, que ni siquiera dijo de cuánto va a pedir. Es decir, el caso llega a juicio sin un auto de apertura, sin una audiencia preliminar, sin una acusación, sin pruebas y sin defensa. A mi criterio, lo que el juez debería resolver en ese caso es lo siguiente: decir que se trata de una persona que no es imputable, por lo que el señor fiscal lo que debe hacer es acusarlo de un delito X pidiendo una pena X, o en este caso sería una medida de seguridad X, describiendo los hechos, fundando la prueba, fundando la medida de seguridad que pretende, hacerse una audiencia preliminar en que la defensa haga toda su responde, su ofrecimiento de prueba, haya una resolución de esa audiencia preliminar y un auto de apertura. Otra cuestión que surge acá es si puede hacerse un juicio con un imputado que, además de haber sido inimputable al momento del hecho, no está en condiciones de comprender los alcances del proceso, que es algo distinto, ¿no? Aquí de donde se aplica el artículo 106, si nos atenemos al Código Procesal Penal de Santa Fe. Entonces, se debería suspender la investigación penal hasta tanto desaparezca esa incapacidad. Entonces, si suspendemos el proceso, no podemos llegar a juicio.
Si la incapacidad no va a cesar porque tiene visos de durabilidad, entonces el caso va a prescribir, queda suspendido. A mi criterio, hay que adoptar decisiones interpretativas del Código Procesal Penal y del nuevo paradigma que no están explícitas en la ley procesal. Entiendo yo que las leyes procesales deben autorizar el juicio aunque el imputado no se encuentre en condiciones de participar en él. De lo contrario, en nombre de su derecho de defensa y en protección de su discurso, se acabaría por autorizar privaciones de libertad o internaciones sin el juicio, que es la etapa procesal en la que su defensor tiene mayores chances de ejercer ese derecho, ¿no? Creo yo que va de suyo que ese juicio se va a desarrollar sin una persona capaz de comprenderlo. Pero peor es la otra situación en la que, en nombre de que no puede participar y defenderse válidamente porque no está en condiciones de hacerlo, se le aplica una medida de seguridad sin ningún juicio, ¿no? Bien, entonces, una medida de seguridad solamente puede ser impuesta en una sentencia que afirme, más allá de toda duda razonable, la existencia del hecho y la autoría del acusado, a la vez que debe absolver por la responsabilidad penal en función de la inimputabilidad y fundamentar la necesidad de esa consecuencia jurídica. Aclaremos que si la absolución se motiva en insuficiencia probatoria o en razones dogmáticas diferentes a la cuestión de la capacidad psíquica del acusado, el tribunal tiene de lado aplicar una medida de seguridad y lo que corresponde es dar intervención a la justicia civil. La segunda de las propuestas es que debe garantizarse un irrestricto derecho de defensa efectivo y una tutela judicial efectiva también. Deben aplicarse acá los principios de inmediación y de inmediatez, de debido proceso, de tutela judicial, en un caso en el que ningún juez se hacía cargo mientras se dirimía un conflicto de competencia territorial. Por ejemplo, la Corte resolvió asignarle competencia al juez donde se está materializando la internación o la pérdida de libertad, expresando que en términos rápidos debe tener ante sí a la persona para analizar su situación, ¿no? La Corte siempre terminó asignando la competencia cuando hay discusiones entre jueces penales y civiles a los jueces civiles, y cuando hay discusión entre el lugar donde se planteó la necesidad de la internación y el lugar donde se desarrolla la internación, siempre se terminó asignando competencia al lugar donde se desarrolla esa imputación. Está claro también que se le debe asegurar a la persona que ha sido imputada o que sin serlo es indicada como autora un derecho de defensa eficaz y eficiente, a defenderse por sí mismo en la medida de sus posibilidades, o a elegir un abogado de su confianza, o a ser representado por un defensor público. Así que todos los actos de la investigación que sean irreproducibles, todas las intervenciones médicas, psiquiátricas, psicológicas o sociales, así como todas las decisiones judiciales que se tomen, deben contar con la presencia activa de su abogado defensor. La Corte Nacional, hay diversos fallos que hacen alusión a la tutela judicial efectiva y al derecho de defensa efectivo. En el caso Ricardo Tufano de la Corte Nacional del año 2004, es un caso que no es muy largo y es muy interesante de leer, donde se habla de todos estos temas. La Corte Nacional acá dijo que en los procesos donde se plantea una internación psiquiátrica involuntaria, es esencial el respeto a la regla del debido proceso, en resguardo de los derechos fundamentales de las personas sometidas a esa internación. Estas reglas, dice la Corte con mayor razón, deben ser observadas en los procesos en los que se plantea una internación psiquiátrica coactiva en virtud del estado de vulnerabilidad,
de fragilidad, de impotencia y de abandono, en el cual se encuentran frecuentemente quienes son sometidos a tratamientos de este tipo, erigiéndose por ende como esencial el control por parte de los magistrados de las condiciones en que aquella se desarrolla, es decir, los jueces deben tener una activa participación. En el caso Duarte también, de la Corte Nacional del año 2008, se dijo que ante la existencia de una internación involuntaria de larga data, resulta imperiosa por su vulnerabilidad y desprotección extremar la salvaguarda del principio de inmediatez en procura de su eficaz protección. Es decir, que el juez, como en un habeas corpus, debe traer ante su comparecencia a la persona, ¿no? Asignándole competencia al juez del lugar de internación, que es el que tiene que tomar las medidas urgentes, para dar legalidad y controlar las condiciones del tratamiento en miras a su más pronta externación. Todos los fallos de Corte y de la Corte Interamericana, a la que después vamos a referir, remiten a un caso señero del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Winterwerp versus Holanda. Era un caso de una persona detenida, internada, que había sido despojada de su capacidad para administrar sus propiedades, y no podía ejercer sus derechos civiles. Bueno, ahí el Tribunal Europeo de Derechos Humanos usó el caso para expresar una serie de principios, y entre esos principios estuvo básicamente el respeto al debido proceso y el ejercicio correcto del derecho de defensa en juicio. La tercera propuesta es la necesaria incorporación de la interdisciplina, ¿no? Tanto más que en los casos de personas imputables, obviamente. Tanto la determinación de la inimputabilidad como de la capacidad para estar en juicio o la necesidad de aplicar una medida de seguridad se debe tratar de una decisión de un juez que esté precedida de informes que garanticen esta interdisciplina. Psiquiatría, psicología, trabajo social, por lo menos. Nosotros ya sabemos que el Código Penal argentino ha consagrado una fórmula psicológica jurídica. ¿Por qué? Porque no refiere a la alienación mental, sino a la insuficiencia de las facultades o a la alteración morbosa, que no son más que efectos psicológicos que requiere la inimputabilidad, pero siempre, y esta es la condición, que haya impedido comprender la criminalidad del acto o dirigir sus acciones. Y esta es la evaluación que debe hacer necesariamente un juez. La trascendencia teórica y práctica de esto, ¿cuál es? Que el Código Penal no clasifica a los seres humanos en locos y cuerdos, sino en personas a las que en el momento del hecho se les puede exigir o no el comportamiento conforme a derecho. De así que la imputabilidad penal es un concepto jurídico, y la valoración entonces le corresponde al juez, mientras que al perito solamente le corresponde aportar los datos de su saber. Por eso es muy importante terminar con una práctica extendida, según la cual los peritos presentan informes en los que directamente concluyen que el sujeto es imputable o es inimputable, es peligroso o no es peligroso, cuando la conclusión de la que estamos hablando le corresponde a un juez porque es jurídica y no es médica. Los expertos de otras áreas deben establecer un diagnóstico propio de su disciplina y no de la disciplina del juez, ¿no? Las conclusiones no son las que él debe sacar. Recuerdo que en el 2014, cuando empezamos a trabajar en el nuevo sistema, llegamos a un acuerdo rápidamente con la Junta Especial de Salud Mental respecto de este punto, ¿no? Sin embargo, con el cuerpo forense del tribunal eso fue imposible. Es al día de hoy que siguen escribiendo sus informes como antaño y siguen haciendo estas apreciaciones que invaden las competencias propias del juez, ¿no? Yo creo que lo que es el oficio que normalmente deberían hacer los fiscales, o en su caso los jueces o los defensores,
hacia hacia un cuerpo interdisciplinario debería ser la siguiente. Primera pregunta, ¿cuál fue el estado psíquico del imputado al momento de los hechos investigados? Segundo, ¿cuál es la posible influencia de ese estado psíquico respecto de la capacidad de comprensión de la criminalidad del acto y dirección de sus acciones? Tercero, ¿cuál es el tratamiento a efectuar en su caso? Cuarto, que como experto determinen si el imputado tiene capacidad para brindar una declaración sobre el hecho investigado, esto ya tiene que ver con los procesos. Quinto, que el juez deje expresamente aclarado que ese cuerpo interdisciplinario no puede formular preguntas sobre el hecho investigado y si las formula no debe consignar las respuestas ni directa ni indirectamente, porque de esa forma le estaría haciendo confesar el hecho a través del informe, ¿no? Y en ningún caso también los puntos de pericia deben consistir en que el médico diga si es imputable o no es imputable y si es peligroso o no es peligroso. La interdisciplinariedad es fundamental, es uno de los principios del nuevo paradigma, precisamente para evitar la visión peligrosista que siempre caracterizó a la justicia, a los abogados, a los médicos forenses. Miren, en la colonia psiquiátrica de Oliveros llegó a haber unas 1000 personas internadas. Hace unos 15 años atrás, la provincia, a través de su ley de salud mental y su reglamentación, empezó a transitar un camino de desmanicomialización. Al día de hoy hay unos 300, menos de 300 personas internadas, y esto se logró de algún modo confrontando con el ámbito judicial. De dos maneras. Creó la Junta Especial de Salud Mental en el ámbito del Ministerio de Salud, un órgano interdisciplinario que es el que determina si las personas son imputables o no son imputables para asesorar a los jueces, y también con los que se llaman los comités de admisión. Cada institución psiquiátrica, que en la provincia hay 3, tiene un comité de admisión interdisciplinario que es el que determina si hay o no hay criterio de internación, para evitar que queden internadas personas por decisiones judiciales sobre bases peligrosistas o asistenciales, ¿no? Entonces, así fue como se logró ese proceso de desmanicomialización que se redujo a 1/3 la cantidad de personas que estaban internadas. La cuarta propuesta es evitar, en la medida de lo posible, el encierro preventivo. Así como existe prisión preventiva como adelanto de pena, también hay internaciones preventivas que deben tratar de ser evitadas a toda costa, ¿no? Las medidas de internación provisorias también deben estar a la altura de la satisfacción de las garantías procesales que se exigen para las cautelares de los imputables. Dicho de otro modo, no puede autorizarse una internación sin apariencia de responsabilidad, sin peligro en la demora o sin proporcionalidad. Es habitual que las personas sospechadas de inimputabilidad sean internadas para una evaluación más profunda, sin que se haga una imputación penal, sin análisis de la probabilidad del hecho o de la autoría y sin que existan riesgos procesales. Lo que debería suceder en la lógica de nuestra propuesta es que ante un supuesto riesgo cierto o inminente, un equipo de salud disponga la internación involuntaria y luego un juez civil haga el respectivo control dentro de las 48 horas. ¿Por qué? Porque nosotros propiciamos que todos esos casos son de la justicia civil. Ahora bien, si el sistema penal quiere seguir ocupándose de estos casos, al menos debe haber en el inicio una imputación o algo similar que nos permita analizar si hay o no un hecho con apariencia típica, para saber si el juez penal tiene competencia o no tiene competencia, y para saber de qué hecho hablamos, para saber si hay o no hay una proporcionalidad en la disposición de una cautelar, ¿no?
si no corresponde dejar privado de libertad a un imputable porque el hecho no es típico, tampoco corresponde respecto de un imputable. Si el hecho es mínimo y no tiene ningún tipo de antecedentes penales, no dejamos en prisión preventiva a un imputable, tampoco lo debemos hacer con un inimputable o un presunto inimputable, ¿no? Acá también hay una práctica que desandar. Generalmente las audiencias imputativas no se realizan porque las personas con padecimientos mentales no están en condiciones procesales de participar, no entienden los actos del proceso. Y es correcto entonces que no se haga una imputación, pero eso no quiere decir que el juez no deba escuchar del fiscal cuál es el hecho para evaluar la eventual tipicidad y su propia competencia y la proporcionalidad de esta medida que va a dictar de internarlo provisoriamente hasta tanto se determine si es imputable o no. Esa internación provisional que se hace para determinar si es imputable o no ante la sospecha, tiene que tener un plazo corto. El artículo 107 del Código Procesal Penal regula este punto y refiere a que debe durar un plazo razonable, no dice cuál es. A mi criterio, el plazo que debe utilizarse es el plazo que está en la regla 22 de las reglas de Mallorca y que no debe superar de 6 semanas. En menos de 6 semanas debería estar el informe médico o del equipo interdisciplinario para tomar una decisión. O sea que esa internación provisional no debería durar más que ese plazo. En el anterior paradigma, tras una internación provisoria para determinar si era imputable o no, se dictaba un sobreseimiento con la medida de seguridad y a partir de allí empezaba a cumplirla y la controlaba el juez de ejecución. Ahora eso no es posible porque entre la declaración de inimputabilidad y la medida de seguridad tiene que haber un juicio y ustedes saben que eso no sucede de un día para el otro, ¿no? Así que el Código Procesal Penal de Santa Fe, por ejemplo, debería empalmar la internación provisoria del artículo 107, que solo permite mantenerlo internado hasta tanto se determine si es imputable o no lo es, debería empalmar con la internación provisional del artículo 230 del Código Procesal Penal, que es una institución muy problemática porque exige que estén presentes los requisitos de la prisión preventiva y además el peligro para sí o para terceros. Sería como un sucedáneo de la prisión preventiva rumbo al juicio donde se quiere aplicar la medida de seguridad. A mi criterio esto no guarda lógica alguna, porque deberíamos descartar las internaciones provisionales de los jueces penales sobre la base de esta especie de peligrosidad pronóstica que constituye el más claro ejemplo de anticipo de pena, porque es un oxímoron decir que un incapaz pone en riesgo el proceso, que una persona con padecimientos mentales puede alterar el proceso, la producción de pruebas o puede fugarse siquiera, ¿no? De mínima, los jueces penales deberían disponer de una batería amplia de morigeraciones a ese encierro, tratando de evitarlo, ¿no? Bueno, en cualquier caso, estas internaciones provisionales deben respetar el principio de proporcionalidad respecto del proceso, ¿no? Es decir, a mi criterio no es constitucional, es un oxímoron, pero si se las aplica, deben ser proporcionales. Así como la prisión preventiva debe ser proporcional al proceso y a la pena, también estas internaciones provisionales deben ser proporcionales y no pueden durar eternamente, ¿no? Inclusive, acabamos de conocer un caso muy, muy interesante, el caso Andrés Muñiz, resuelto por la Cámara de Rosario, el juez Ibaldi, el defensor planteó que la internación provisional que venía padeciendo su defendido rumbo al juicio debía computarse en la medida de seguridad que la Fiscalía le estaba pidiendo, porque la Fiscalía, haciéndose cargo de este paradigma que estamos hablando, había pedido
una medida de seguridad de 3 años. Y el defensor planteó que ya llevaba 3 años de medida de internación provisional, que por lo tanto se le compute, y el juez le dio la razón y dice que hay que computar la internación provisional en la medida de seguridad de la misma manera que hay que computar la prisión preventiva en la pena, ¿no? Por demás interesante. Y a todo esto se agrega un sainete que es bastante común entre el comité de admisión de los hospitales psiquiátricos y el cuerpo médico forense de los tribunales. En el ámbito de Santa Fe hay 3 instituciones de este tipo. En la capital está el Viroy López, en Olivero está la colonia psiquiátrica Freire y en Rosario el Hospital Psiquiátrico Agudo Ávila. En cada una de estas 3 instituciones funciona un comité de admisión interdisciplinario. ¿Qué misión tienen? La misión es evaluar ellos, en todos los casos, la pertinencia del ingreso o no, es decir, si hay o no hay criterio de internación, conforme a un criterio que sienta el propio Ministerio de Salud y que obedece a este criterio que nombré antes de desmanicomialización y que a veces va muy a contramano con los criterios más bien peligrosistas que suelen tener los cuerpos médicos forenses. Este comité de admisión está facultado a rechazar fundadamente la internación aunque la haya dispuesto un juez, aunque venga de la mano de una orden de un juez apoyada en un análisis preliminar del cuerpo médico forense. Así que bueno, también pasa a veces a la inversa, ¿no? Entonces cuando esto empieza a pasar, el detenido empieza a bollar de un lado a otro y la situación empieza a quedar como ciertamente indefinida. Yo creo que acá la respuesta es que se debería unificar quién es el que le está dando el asesoramiento al juez respecto de si va a haber una internación o no. A mi criterio, esto debería estar en manos del Ministerio de Salud. Y así es como debería funcionar. Lo que pasa es que, bueno, el Ministerio de Salud no responde a las decisiones o a las órdenes de los jueces de la misma medida, no tienen guardias los 365 días del año, etcétera, etcétera. Bueno, hay un gran problema de provisión de recursos en ese sentido, pero bueno, es un problema que se da a diario, ¿no? Y vamos a ver cuál es la última propuesta. La última propuesta es poner en valor la voluntad informada del imputado con padecimientos mentales. Acá tenemos uno de los grandes desafíos. Tenemos ahora sujetos titulares plenos de derechos y que ejercen su capacidad jurídica. El rol de los actores procesales es respetar el ejercicio de esa capacidad jurídica. Y esto es disruptivo en la tarea diaria, donde estamos acostumbrados a dar por sentado, ¿no? Que los justiciables entienden lo que sucede en el marco de un proceso penal, aunque a veces nos damos cuenta de que eso no es así, ¿no? Pero bueno, mucho más problemático resulta abordar estos casos que requieren de una escucha atenta de mayor calidad, que requiere del acompañamiento de las familias, del acompañamiento de los profesionales de la salud. Nos encontramos entonces a diario con situaciones de lo más variadas. Así que tenemos, por un lado, un sujeto pleno de derechos al que debemos respetar en su voluntad, aunque sea una voluntad menguada, restringida, y por el otro tenemos un proceso penal adversarial en el que las partes han sido empoderadas a tomar decisiones sobre la aplicación de la ley penal. Así que pueden acordar suspensiones de juicio prueba o pueden acordar un abreviado, inclusive, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que uno es el análisis de la imputabilidad al momento del hecho y otro es el análisis de la capacidad para estar en juicio o para comprender los actos del proceso. Esto no siempre coincide, puede ser inimputable e incapaz para estar en el proceso, o puede ser imputable e incapaz para estar en el proceso. Son distintas variantes, ¿no? Acá tenemos una persona que, imputable o inimputable, de lo que estamos hablando acá es que no es capaz para
no tiene la plena capacidad para estar en el proceso, pero estamos obligados y ya estamos llamados a tratar de respetar su voluntad menguada todo lo posible. El caso complejo es el de quien ahora, durante el proceso, entonces no tiene la capacidad de comprender los actos. Cuando estamos frente a una persona con padecimientos mentales, no debemos caer en el simple expediente de anularlo y de reemplazar su voluntad. Las salidas alternativas al juicio, como son los criterios de oportunidad, una suspensión de juicio a prueba o inclusive un abreviado, bien pueden resultar una opción más beneficiosa para las personas con padecimientos mentales y tienen derecho a ellas también. Recordemos la premisa de la cual partimos en este punto. Entonces, a menos que se trate de un caso de esos excepcionales en los que el imputado se encuentra totalmente imposibilitado de expresar su voluntad, en los demás casos de medio camino, las partes tendrán que procurar los apoyos a los que refiere el Código Civil y presentar al juez penal una decisión aceptable. ¿Puede hacerse un abreviado en el que se pacta una medida de seguridad para un inimputable? ¿Puede hacerse una suspensión de juicio a prueba cuya regla de conducta sea un tratamiento? Bueno, la respuesta a mi criterio es que sí puede hacerse, pero tanto el defensor, el fiscal como el juez se deben asegurar que la decisión ha sido tomada luego de esfuerzos para hacer efectivo el ejercicio de la capacidad jurídica. Creo que hay que hacer lo mismo en aquellos casos en que la capacidad para estar en juicio fue muy discutida y fue muy finita y se lo terminó considerando imputable. También así creo que puede suscribirse un abreviado o una suspensión de juicio a prueba, pero, porque no hay por qué negarse a hacerlo, pero hay que implementar estos apoyos, ¿no? En concreto, ¿de qué se trata? Bueno, asegurarse con la intervención de un familiar, asegurarse con la intervención de un profesional de la salud, de que la persona está entendiendo de qué se trata el acto, está entendiendo que acepta, ¿no? Que acepta un tratamiento, que acepta una responsabilidad, que acepta las reglas de conducta. En la defensa pública nosotros tomamos ese recaudo. Entonces, si vamos a hacer un abreviado en un caso donde estuvo discutida la capacidad jurídica, o si vamos a hacer un abreviado en un caso de una persona que que es inimputable y que se propone un tratamiento que le resulta beneficioso y que en una sentencia puede resultarle más gravoso, bueno, tomamos el recaudo de procurar estos apoyos, de asegurarnos de que la persona realmente ha entendido de qué se trata el acto, a través de registramos el acto con sus familiares más directos, siempre y cuando no exista un conflicto de intereses entre los familiares y nuestro defendido, con profesionales de la salud que lo han venido atendiendo y tratando, que nos dictamina de que está entendiendo de qué se trata el acto, ¿no? Pero bueno, nosotros vemos que esto no es de interés de los fiscales o que no es de interés de los jueces, cuando en realidad los jueces son los primeros que están llamados a respetar esta voluntad menguada de las personas vulnerables. Una pregunta que podemos hacernos es si es necesario hacer un incidente, un juicio de restricción de capacidad ante la justicia civil, para que determine si este consentimiento que está dando para un abreviado, para cualquier tipo de acto, es válido o no es válido. Bueno, a mi criterio, el juez penal es el que puede determinar válidamente si la decisión que se le trae con los apoyos que se le traen son suficientes, porque es un caso que se está haciendo ante su competencia. Creo que si le llevamos esto a un juez civil, le va a resultar una decisión ajena a su conocimiento. Creo que el juez penal está en mejores condiciones y lo único que tiene que hacer es adaptar, reinterpretar el Código Procesal Penal, que nada dice sobre esto, pero bien puede integrar la norma procesal penal
con toda la legislación especial y con estos estándares internacionales que inclusive forman parte de la Constitución nacional. En definitiva, para concluir, hay que reinterpretar las normas y adecuar las prácticas en torno al proceso penal, y esto requiere exigir que toda medida de seguridad sea el resultado de un juicio con acusación, con pruebas, con defensa efectiva, en el que se haya dado de un modo imprescindible un abordaje interdisciplinario, en el que se haya asegurado la tutela judicial efectiva, en el que se haya evitado o minimizado el encierro preventivo y en el que se ponga en valor la voluntad informada de la persona con padecimientos mentales a través de los apoyos que resulten necesarios. Bueno, y ahora sí, el último video donde vamos a ver las propuestas para reinterpretar normas y modificar prácticas en punto al cumplimiento de la internación.